Arrancamos Generación Euro y con ello las emisiones de nuestro canal de YouTube de Periodista Digital. No olvidéis dar un like si os gusta este contenido, suscribíos si aún no lo habéis hecho y si queréis uniros a la gran familia de Periodista Digital y ser miembros para tener acceso a contenidos exclusivos, le dais a la pestaña de... Me acabo de entrar, Ipo, ¿qué le vamos a hacer? Estas son las cosas, hoy más que nunca, del directo, a la pestaña de unirme, y por el precio de menos de 2 cafés al mes, pues ya sois miembros de la gran familia de Periodista Digital Generación Euro, espacio de análisis económico, pero también político, porque ambos planos al final siempre acaban indisolublemente unidos. Don José Ramón Riera, maestro Riera, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Rico, ¿cómo estás? Pues bien, te vengo echando de menos. Sé que te digo lo mismo que le decía ayer en el formato político a Luis María Pardo. Cuidaos, porque sois fuerzas de la naturaleza para las cuales, a diferencia del resto de pobres mortales que somos nosotros, los días, vuestros días, no es que tengan 24 horas, tienen 30 o 35, ¿no? Porque desplegáis una actividad brutal, ¿no? Y digo, tenemos que cuidaros porque no podemos permitirnos el lujo, por el bien de España, de que os marchitéis. Estás, porque algún espectador me ha preguntado por ti en la última semana, estás inmerso en un montón de proyectos profesionales que son extraordinariamente interesantes y bien que nos alegramos, pero muy pendiente de la actualidad. Califícame, teniendo en cuenta, cuidadín siempre con las horas de desfase que llevamos. Por cierto, también hay muchos oyentes y espectadores que nos ven al otro lado del océano. Un abrazo siempre muy cariñoso a todos ellos, gente que nos ve desde Miami, gente que nos ve desde Argentina, gente que me encontré uno hace unos meses, que me paró por la calle, además en Cádiz, esto que no te lo conté, y en Cádiz no, en Ronda, perdón, fue en Ronda. Y yo pensaba que vivía allí, dice, no, sí he venido aquí unos días a conocer esta zona que no la conocía. Y el tío se levantaba a las 4 de la mañana para vernos todos los días. Me habló de ti, me habló de Dani en la calle, me habló de gente, digo, pero bueno, pero es que, o sea, fíjate que es grande el mundo, que somos miles de millones de personas, y me encuentro, si me está viendo le envío un abrazo, con un señor en Ronda, un argentino, pues que nos veía todos los días. Bueno, digo que con la prevención de tener en cuenta las posibles horas de desfase y no sé, que explote el mundo o que haya explotado el mundo en los últimos minutos, valórame toda esta podredumbre que tenemos alrededor, Riera. Vamos a ver, Eurico, esto es terrible, es decir, porque mira que somos un país que hemos estado acostumbrados en general a la corrupción desde que llegó la democracia, pero lo que yo estoy viendo en estos momentos es ya primeras páginas todos los días que no había visto ni con Felipe González y por supuesto tampoco los había visto, es decir, con Rodríguez Zapatero y ni siquiera con Rajoy, que tuvo una época tremenda y dura, pues hombre, es decir, llegaron al despropósito, es decir, que en estos momentos estamos viendo, es decir, amenazar incluso con temas de muerte, es decir, al teniente coronel de la UCO, me parece que esto ya es lo último que puedes esperar. Claro, entonces, a partir de aquí, todo vale, es decir, estamos en estos momentos en un latrocinio de tal tamaño que, bueno, pues Lady Cloacas ha superado todo lo esperado. Es decir, hoy escuchaba a Herrera a primera hora de la mañana y llamaba a Leire, pues Lady Cloacas. Es que creo que es el apelativo mejor que mejor define en estos momentos la situación de nuestro país. Es una auténtica cloaca. O sea, la Moncloa se ha convertido en una auténtica cloaca, es decir, desde empezando por la señora con la que duerme, siguiendo por gente que comparte su apellido, continuando por el fiscal general y de quién depende, bueno, pues eso, y siguiendo por el que fue su mano derecha en el partido, pues evidentemente esto ya ha llegado a lo último y ahora ya, en cuanto aparezca un poquito más de lo de Cerdán, pues bueno, pues ya tendremos al que es el número 3 del partido en estos momentos, pues ya hasta arriba. Hoy en el debate, el número 3 de Montero parece que también ha podido trincar. Bueno, es que ya estamos en una situación en la cual ya esto sí, deriva en algo que es que el gobierno en pleno solo se puede dedicar a una cosa, que es a parar
todas las bofetadas que le llegan por los medios de comunicación por el despropósito general del partido y del gobierno. Y entonces la otra gran pregunta es, ¿y quién gobierna? ¿Quién dirige la economía? Es decir, ¿quién está al frente de nosotros para evitar que esto se convierta en un colapso financiero? Porque la situación cada día está más deteriorada. No tenemos que olvidar que nuestra deuda en los 3 primeros meses del año, de acuerdo al Banco de España, hemos pasado de 1.620.000.000 a 1.647.000 millones de deuda, 47.000 millones en solo 3 meses. Y esto pasa porque no hay nadie que se preocupe por lo que se tiene que preocupar. Entonces, claro, resulta que por todo donde miras y levantas un papelito de la economía, pues resulta que las cotizaciones sociales que pagan los empresarios en el primer trimestre han subido un 7,7%, pero a la vez se han destruido en el primer trimestre del año 5.500 empresas. ¿Por qué se destruyen 5.500 empresas? Pues simplemente porque ya no dan de más. Es decir, se han destruido 5.500 empresas solo en aquellas empresas que tienen menos de 5 trabajadores. En total hemos perdido 9.000 empresas en nuestro país, pero de las que tienen menos de 5 trabajadores, que son las microempresas, las que generan los autónomos, ¡pum! 5.500 que perdemos. La situación es dramática. Es decir, si seguimos perdiendo empresas al mismo ritmo que estamos perdiendo en estos momentos, pues imagínate cuál va a ser la situación al final del año, dónde vamos a estar, en qué Bueno, situación nos vamos a encontrar. a estos les va a dar igual, a estos les va a dar igual, Riera, porque como tú dices, están ocupados no en gobernar, nunca lo han estado. Primero estuvieron ocupados en robar y ahora en salvar su culo, judicialmente, incluso más allá de políticamente, en muchos casos, porque al final, mira, al Capone le procesaron al final, le chiqueraron por delito fiscal, no por la cantidad de asesinatos que pudo ordenar. Pues a estos va a llegar un momento más tarde o más temprano. El figura no, porque fíjate, si Felipe tuvo papeletas para terminar en la cárcel, en una prisión, y no terminó porque había sido presidente del gobierno de España, porque además, y esto está escrito, dijo, si yo voy a la cárcel, este sí que lo dijo en círculos muy privados pero muy elevados, fíjate, claro, hoy en día nos descojonamos, pero entonces hace 25 años no sabíamos lo que sabemos ahora. Tiro de la manta empezando por el One, ¿no? Y al final pues nadie tocó a Felipe González. A Pedro Sánchez nadie le tocará, no va a terminar en prisión, con toda seguridad. Pero unos cuantos ministros y toda esta gente que han sido responsables o han tenido cargos de altísima responsabilidad del PSOE, a mí no me cabe ninguna duda. Oye, has dado un dato que no quiero que pase inadvertido. Has dicho 47.000 millones más de deuda en 3 meses, ¿correcto? Esos son casi Correcto. 16.000 millones al mes. Esos son 500 y pico millones, 520, 525 millones al día. Pregunta de ciudadano de infantería, de tío que hora baja a tomar un café antes de que venga Miguel Bernaz y reanudemos Alfonso y Rojo y yo a las 12:30 las emisiones. ¿En qué se gastan 520 millones al día? Oye, esto es lo que Qué me gran preguntaría pregunta. mi madre, coño, si voy a Bueno, comerlo pues dentro de un rato. te voy a decir primero en qué no se lo gastan. A ver, No ¿en qué se no lo se lo gasta? gastan, no se lo gastan en vivienda. Es decir, la vivienda sigue siendo uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. No se lo gastan en infraestructuras de ferrocarriles. Solo se han dedicado a infraestructuras de ferrocarriles en el primer trimestre el famoso Óscar del Ministerio de Transportes, don Óscar Puente. Es decir, solo se ha gastado 59,7 millones de euros, menos de 60 millones en un trimestre. Oiga, para infraestructuras, subvenciones para infraestructuras ferroviarias. Es decir, no se lo gastan en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no les interesa y porque, es decir, cuanto menos gente haya en estos momentos investigando y metiéndole, es decir, en problemas o posibles problemas al gobierno, mucho mejor. No se lo gastan, es decir, todavía en defensa. Es decir, solo le han dedicado el 0,46% del Producto Interior Bruto de nuestro país, es decir, a defensa. Es decir, ¿esto qué quiere decir?
que estamos acumulando una diferencia con el objetivo de llegar al 2% a 30 de junio, estamos a 28 de mayo, ¿eh? Es decir, cuando estoy haciendo estos cálculos. Así que, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿en qué se lo gastan? Bueno, pues se lo gastan en todo menos en esto. Es decir, es cierto, pensiones han subido, el gasto de las pensiones han subido un 6,3% el gasto de las pensiones. Bueno, se lo están gastando en pensiones. Bien, es cierto que el desempleo, por mucho que nos digan y nos mientan que es absolutamente falso de que tengamos solo 2.600.000 parados, ¿por qué? Porque estamos en estos momentos con 6.480 millones de euros pagados por desempleo, casi 6.500 millones, que esto es otro 7% más que el mismo periodo del año pasado, es decir, y sin subir. Es decir, el tema de las prestaciones por desempleo, estas están subiendo. ¿Por qué? Porque hay más parados, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Es decir, hay casos en que, bueno, pues si lo estamos pagando más dinero, pensiones y desempleo, que va digamos, al funcional número 10, que eso se llaman prestaciones sociales. ¿Estamos incrementando los gastos en sanidad? Me da que no, porque las listas de espera es que son tremendas. Si lo estamos haciendo en educación, los informes PISA nos vienen a decir que somos un desastre en el sistema educativo español. Es decir, con lo cual tampoco lo estamos dedicando a educación. Entonces, si no lo dedicamos ni a defensa, ni a educación, sí lo estamos dedicando a prestaciones sociales, no lo estamos dedicando a infraestructuras, no lo estamos dedicando a inversiones reales. ¿A qué lo dedicamos? A ¿Qué gasto diablos político. dedicamos A el gasto dinero? político. A gasto político. Es decir, Claro. a todo lo que no es. Es decir, si quitamos las prestaciones sociales, que es lo que está creciendo por alrededor del 7%, es decir, lo estamos pagando en gasto político. No te olvides, a cierre del primer trimestre, cotizaciones sociales empresariales han subido un 7,7%. Y recaudación de la agencia tributaria ha crecido un 9,7%. Ya. El déficit sigue estando desbocado porque nos lo están dando. Yo no tengo todavía el déficit definitivo del primer trimestre, pero sí tengo la deuda, 47.000 millones. Luego el déficit tiene que ser una auténtica barbaridad. Entonces nos estamos gastando el dinero en gasto político. En gasto político. ¿Y qué es el puñetero gasto político? Subvenciones a amiguetes, a no sé qué. Vamos a ver, lo que cobran los diputados del Congreso y del Senado y lo que cobran los diputados en las comunidades autónomas se tiene controlado. Es decir, habrá subido lo que suba los empleados públicos, que es un 2,5, y se acabó. Es decir, ¿en dónde nos lo estamos gastando? Pues en todo eso otro que yo siempre llamo gasto político, que aparece definido por diferencia en el libro El ocaso del Estado del Bienestar que hemos escrito Ignacio y yo, y por lo tanto es donde nos lo estamos gastando. Es decir, también le podríamos llamar putas y gambas, es decir, no me quedaría tan tranquilo. Bueno, pues Y estamos gastando polvos. en putas y gambas, pues sí, pues lo Puntas y estamos gambas gastando. y polvos, que de todo hemos tenido en los Y, últimos meses. de esos polvos, Vienen estos estos gastos. barros. Es verdad. Es, Estos gastos. Claro, es es- decir, es tremendo porque la situación es tremenda. O sea, ¿cómo es posible que nuestros ingresos de la agencia tributaria crezcan un 9,7, nuestros ingresos por cotizaciones sociales, que es la parte más importante que pagan los empresarios, crezcan un 7,7%, y nuestra deuda se incrementa en 47.000 millones? Pues hombre, porque lo estamos derrochando el dinero. No hay control. El problema es no hay control. ¿Cuánto le mandamos a Marruecos? Lo que le ha salido de la de punta de sus la partes nariz. nobles al señor presidente. ¿Qué estamos mandando a Colombia? Lo que quiere él. ¿Qué estamos mandando? Lo que quiere él. Lo que quiere él. Nadie controla eso, porque al no venir unos presupuestos generales, no, de verdad, no hay nada nadie que lo esté controlando. Y además, como están dedicados solo a tema mediático, a intentar parar las Parar la bofetadas, hemorragia. como sea, porque por primera vez, no sé si te has dado cuenta, han perdido el relato.
O sea, es decir, ya no, ya no Sí, son los lo generadores decíamos de ayer renta. en la retaguardia, ya van a caballo de los acontecimientos porque no saben qué va a salir hoy mañana. Mañana es la eternidad. No saben qué va a salir dentro de 1 hora y media. Sí, sí, efectivamente. Han perdido el relato y al perder el relato necesitan combatir lo que está apareciendo. Y por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, está preocupado por la economía de este país. Entonces, estamos. El gasto, pues según viene, es decir, Consejo de Ministros todos los martes, no hay ningún problema, se aprueba todo, venga, vamos a subir, venga, es decir, nuevo crédito para no sé qué, nuevo crédito para no sé cuánto, crédito, se autoriza el crédito del Partido Nacionalista, del gobierno vasco, se autoriza el crédito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se autoriza el crédito para el Ministerio de Transporte, se autoriza el crédito, créditos, que significa ni más ni menos que autorización de gasto. Es que es una locura. O sea, si tú te miras el boletín oficial del Estado los miércoles de lo que ha pasado en el Consejo de Ministros, es que la mitad va a aumentos de gastos. Claro, vamos a ver, yo necesitaría un propio que se leyese el boletín y me hiciese un resumen. Como espero simplemente a la publicación de los resultados de la Intervención General de la Administración del Estado, es decir, no te puedo dar más datos de los que te estoy dando, pero es que la realidad es muy dura, la realidad es muy complicada, la realidad es que este país se está gastando mucho más de lo que ingresa, porque si no, no tendríamos la deuda que tenemos. Y no es el problema esto, sino el problema está en que el gobierno le ha dicho a Bruselas que este año va a llegar a 1.702.000.000.000 de deuda y se ha quedado tan pancho. Y Bruselas también. Es decir, aquí nadie tiembla. ¿Cómo que nadie tiembla? Pues sí, nadie tiembla, nadie se preocupa. Está todo la política nacional y la política europea a otro tipo de cosas. Entonces, nos hemos olvidado de la decencia, de que teníamos que cumplir en los pactos fiscales, que no podíamos superar el 60% de deuda. Oiga, no puede ser. Mira, para que te hagas una idea. Ayer me descargué una hoja del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional dice que nuestra deuda sobre el PIB no es un 101, sino es un 104. ¿Y por qué dice esto? Porque al mirar el PIB resulta que no está actualizado el PIB del INE. ¡Anda! No me digas, anda, pues sí, resulta que se les ha olvidado al Instituto Nacional de Estadística mandarle al Fondo Monetario Internacional los datos del PIB y tienen los del PIB sin modificar. ¿Cuáles son los de sin modificar? Anda, los que se mandaron en su momento, sin incrementar el PIB como lo ha ido haciendo periódicamente Elena Manzanera. Y se les ha olvidado al Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario Internacional publica unos datos antiguos del PIB que son divertidísimos, que nos dan una deuda sobre el PIB del 104 para el 2025 y un 106 en el 2024. Y dices, no me lo puedo creer. Están O sea, ¿de locos, verdad? están locos estos ¿De verdad? romanos. Como decía el bueno de Bélix. Don José Ramón, usted y yo nos volvemos a ver la semana que viene. Refrésqueme Sí, la señor. memoria el jueves. El próximo día 5, El jueves 5. allí El en jueves directo 5, contigo, en en riguroso directo, directo en la contigo. retaguardia a las 10 en punto de la mañana. Bueno, ya sabe usted que conmigo son las 10:10, una cosa así. Don Eurico, yo no voy a decirle a usted a qué horas tiene que llegar. Es usted lo suficientemente responsable con sus oyentes Irresponsable. y sabe que no hay nadie a las 10, que hasta las 10:10, 10:15 no se van conectando y por A eso las 10 usted y cuarto se ya conecta. tenemos a veces hasta 80 y 90 en fila. Y eso lo ha visto usted, como lo vemos Omar y yo, Claro, todas por las mañanas. José Ramón, cuídate mucho. una Un cosa, fuerte te abrazo, quiero dar una amigo. buena noticia, quiero dar una buena noticia. ¿Eh? Casi 20.100 suscriptores en el canal. Sí, señor, que te lo acabo de ver, 20.100 suscriptores. Si el gobierno lo permite, en menos de 1 año y medio, ¿no es así? Sí, en 16 meses. 16 meses, correcto, 16 16 meses. meses. Bueno, pues un gran abrazo, que a ti te los doy por lo menos 1 o 2 veces por semana, y a Ignacio Vasco también. Creo, sin entrar en detalles, a efectos de nuestros espectadores,
Esto lo estamos grabando unas horas antes, pero hoy es jueves 29, a efectos de quien nos vea. Y acabo de caer que usted y yo, no sé si usted puede profesionalmente, porque no lo había hablado contigo, y Vasco Y también, mañana estamos juntos. nos vemos en una comida con personas muy importantes dentro de unas horas, que tendré Sí, yo mucho señor. gusto. Con Sí, lo señor. cual, Entre unas acabo de caer horitas. que el abrazo no te lo voy a dar la semana que viene, te lo voy a dar dentro de unas horas, Sí, señor. Ahí estaremos don Ignacio y un servidor. con Ignacio y un servidor, Eh, comiendo yo con... llegaré justito a la comida, pero Ignacio llegará un poquito No antes te y yo preocupes. llegaré justo a las 2:30, 3 menos cuarto como mucho. Es decir, que Consumiremos si la cantidad adecuada de... Iba a hacer publicidad de un vino, bueno, pues no lo voy a hacer, lo diré en genérico, o de Rioja o de Ribera, pero la justa, primero, porque luego hay que... Yo no conduzco, como yo voy dando un paseo, porque bebo en Madrid, lo sé, y usted tampoco, porque si bebes, como decía Stevie Wonder, no conducimos, y para dejarle a usted una copita de vino y tener una charla muy animada sobre cómo está la política y la judicatura en España, con alguien que sabe mucho de eso. Un abrazo también a nuestros amigos del Foro Canarias en Madrid. Don José Ramón, te veo dentro de un rato. Un abrazo grande, cuídate. un abrazo. Hasta ahora. Borja García, periodista y analista económico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, oye, empieza por donde quieras. Estabas conectado ya desde hace un rato. Has oído la primera parte con Riera, han sido valoraciones políticas sobre la destrucción institucional a la que estamos asistiendo. Y luego ya José Ramón nos ha dado unos números muy interesantes que incluso utilizaré para, que no lo tenía claro cómo titular este formato, para titular... Fíjate, la deuda pública, me decía el bueno de Riera, que tiene la cabeza tabulada, como buen profesor de econometría que lo es, ha crecido en 47.000 millones solamente el primer trimestre. Hemos echado la cuenta rápida de cabeza, unos 500 y pico millones al día. Pero claro, esto el gobierno se la rasca y vamos tú y yo, si quieres, a territorio de nuevo generalista, porque claro, es que es de lo que hay que hablar, porque hay que insistir y porque es que es tremendo lo que nos está pasando. ¿Cómo diablos van a controlar el gasto? ¿Van a tomar decisiones de ejecución de gasto? No hay presupuesto, no hay nadie al mando, no hay nadie a los mandos, lo único a lo que dedican 23 horas y media, y digo yo que media hora al menos la dormirán, porque si no reventarían como castañas, a achicar agua, a intentar taponar la hemorragia y a intentar frenar con publicidad, con propaganda, con medios afines, con ruedas de prensa o declaraciones absurdas y estúpidas por parte de representantes del partido o del gobierno y del partido que lo sustenta, acerca de todas las prácticas delincuenciales, Borja, que vamos conociendo. Ahora sí que yo creo, Borja, no sé tú qué opinas, que como la canción de Sabina, hubo tanto ruido que al final llegó el final. Pues hombre, efectivamente. Bueno, primero quería puntualizar que el gobierno en el tema económico yo creo que se agarra a esos datos de crecimiento, pero que es un crecimiento que simplemente está porque el gobierno ha encontrado una manera de, vamos a decirlo, de pincharse asteroides que luego Claro. van a acabar por pasar lo que les pasa a los culturistas. El cuerpo humano no aguanta los esteroides, entonces acaban con infartos y con muerte. En la economía española pasa exactamente lo mismo. Estamos viendo como en los últimos trimestres se destruían una media de 1.000 autónomos al día. Hemos tenido trimestres de 1.000 al día de media. Hemos pasado, es la primera vez en la que hay más funcionarios que trabajadores autónomos. Seguimos siendo récord de paro femenino, juvenil, paro general en la Unión Europea. Estamos viendo cómo la inflación está muy por encima de la media europea. Vemos cómo los precios de los alimentos se disparan. En el caso de los huevos llegaron a subir el mes pasado un 6% en tasa mensual, es decir, de un mes para otro subieron un 6%, la cesta de la compra cada vez es más inasumible y el gobierno se agarra a esa trampa que están haciéndose al solitario de generar crecimiento económico a través de subir los impuestos, recaudar más y aumentar de manera irresponsable el gasto público. Esto en algún momento va a estallar. También hemos visto cómo esta misma semana el número 2 del Banco de España dimitía tras salir un informe en el que se obviaba la crisis casi crítica y casi podemos llamar mortal que está provocando el tema de las pensiones y su sostenibilidad en el tiempo. Todo el mundo sabe que estamos ante un sistema piramidal, un sistema que es inasumible con las tasas de natalidad y de mortalidad que tenemos a día de hoy,
que la hucha de las pensiones es inexistente, que dentro de poco entrará en una quiebra que empezará a sufrir las generaciones que aspiran y que no lo van a hacer, no van a cobrar sus pensiones. En definitiva, estamos asistiendo como el Estado, con sus políticas irresponsables, está llevando al país a la más absoluta quiebra. Veíamos también como en el tema de la vivienda salía Manuela Carmena junto a otra Charo de nivel legendario, hablando de que en la época de Franco se construyeron las viviendas y se pasó de ser una política que lo que quería era pasar de proletarios a propietarios, y hay que recordar que en ese momento las casas se pagaban con letras a 8 años y que la deuda pública era del 3%. Hoy es prácticamente imposible acceder al mercado de la vivienda con un salario normal. Los que logran accederlo la pagan en 40, 35, 40 años, y la deuda pública supera cualquier nivel lógico para cualquier persona, llegando a superar con creces el 100% del PIB. Es decir, si todos los recursos se destinasen y no se invirtiese, no se pagase a los funcionarios, todo lo que se ingresa solamente se destinase a pagar deuda, todavía durante ese año seguiríamos debiendo dinero. A todo esto se suma la absoluta crisis política en la que se ve inmerso el gobierno, en la cual estamos asistiendo a como al más puro estilo mafioso, acólitos del PSOE pagados, que han tenido cargos públicos, como es el caso de Leire, que ha sido concejal por el PSOE, luego de ser concejal, curiosamente, tiene fotos con todo el mundo, con Begoña, con Pedro, con Ábalos, con todos. O sea, todo el mundo la conoce y, curiosamente, después de ser concejal, ha estado en empresas públicas, unas dedicadas al sector de la energía nuclear, y también ha tenido altos cargos en organismos públicos como puede ser Correos. Ahora la excusa que da esta señora para las prácticas mafiosas que hemos visto todos en esas infames grabaciones donde se veía cómo intentaba sacar trapos sucios de aquellos jueces que están investigando los terribles casos de corrupción que acosan al PSOE, pues vemos que la excusa de esta señora es que ella actuaba por su cuenta, que es periodista. Recordemos que no ha publicado ni un artículo en ningún periódico y ningún medio de comunicación la tiene en nómina. Que con este currículum, llamarse periodista a mí me parece cuanto menos aventurado. Pues no se le ha ocurrido otra cosa que decir que es que esto es justo en el momento en el que justo ese juez estaba investigando causas contra el hermano, contra Ábalos, contra la mujer, es decir, contra la cúpula mayor del Partido Socialista. Justo en ese momento ella decidió, por su cuenta propia, ofrecer tratos mafiosos. Es decir, si usted me da trapos sucios que puedan destruir a nivel político y social al juez Balas, pues yo te pongo en contacto con la Fiscalía para que se llegue a una especie de acuerdo y usted salga beneficiado económicamente de aquellas causas que el gobierno tiene abiertas contra usted. Hasta el punto de que ofrece que sea el fiscal el que se vaya a Dubái, que se vaya a Dubái. Que se vaya a Dubái, efectivamente, para cerrar ese trato. Entonces, como diría Bruce Willis en la magnífica película La jungla de cristal, esto es demasiado factor suerte. Lo que está claro es que el gobierno actúa, se acaba de corroborar, como un ente mafioso. El gobierno actúa únicamente para mantenerse en el poder, sin importar el equilibrio fiscal, sin importar la economía del país, sin importar que el paro siga subiendo, sin importar que las familias cada día tengan menor poder adquisitivo. En definitiva, vemos cómo la parte económica se les desmorona, vemos cómo la parte política se les desmorona y, sobre todo, que yo creo que es lo más importante, empezó a ver la luz en esta batalla cultural que cada día veo más difícil que consigan remontar, porque el relato se les desmorona también. El relato se les desmorona. Borja García, seguiremos atentos a la pantalla y seguiremos monitorizando el día a día, porque aquí, creo que ya lo he citado alguna vez contigo, a lo mejor también, y con algún otro amigo, como decía el gran Antonio Lobato, cuando en el momento cumbre de Fernando Alonso, si pestañean se lo van a perder. Pues aquí si pestañeamos, si estamos media hora pegándonos una siestecita en un sofá, cuando nos despertemos,
se puede haber hundido España, pueden haber ilegalizado a la Guardia Civil, pueden haber intervenido el Tribunal Supremo, pueden haber cerrado 7 medios de comunicación, pueden haber iniciado sacas masivas y detenciones masivas, pueden haber sustituido los tribunales por tribunales populares y haber sustituido a las guardias civiles por guardias de asalto. Cualquier cosa puede pasar, así que tendremos que estar muy pendientes en las próximas horas y en los próximos días. Borja, dime. Pero yo creo que una de las cosas más graves que yo veo de todo esto es que con todo lo que tiene este gobierno, lo que no entiendo es cómo no hay una revuelta social y cómo este gobierno no ha caído ya. Porque es que no ha habido en la historia un gobierno más corrupto, un gobierno más mafioso y un gobierno más irresponsable que el que tenemos en estos momentos. O sea, me parece una cosa increíble que todavía siga habiendo gente que defiende a capa y espada a un gobierno que se está viendo cuáles son sus prácticas. Es decir, si usted va contra mí, voy a hacer todo lo posible y lo imposible para intentar destruir, y no les importa destruir a nadie políticamente, no les importa destruir a alguien socialmente, solamente les importa mantenerse a cualquier costa, a costa de todo y de todos. Eso, al final, es muy peligroso tanto para los españoles como para la democracia en nuestro país. Así es. Borja García, te envío un abrazo, compañero. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un abrazo enorme, Eurico. Un abrazo muy fuerte, Borja. No os vayáis, dentro de unos minutos arranca la retaguardia y hoy arrancamos, como muchos jueves. Eduardo no tiene un día fijo, pero normalmente suele estar los jueves, pues hoy arrancamos, ya lo sabéis, con una de nuestras conversaciones a fuego con Eduardo García Serrano. Hasta dentro de unos minutos.